En abril 23 del 1635, la primera escuela pública en los Estados Unidos abre sus puertas en la ciudad de Boston, Massachusetts, enfocándose en la enseñanza de virtudes, familia, religión y comunidad. En 1852, el estado de Massachusetts pasa por ley mandatoria que todo niño tenía que asistir a la escuela, por lo menos hasta terminar el nivel elemental. En 1853, el estado de Nueva York pasa la misma ley. En 1857, la Asociación Nacional Educativa es establecida en los Estados Unidos con el propósito de abogar la educación de menores y unificar la nación en el sistema público del país. En 1918, una ley pasa requiriendo que todo niño americano en los Estados Unidos asista a una escuela hasta que por lo menos complete el nivel elemental. En este mismo año, la pandemia del flu español forzó el cierre de las escuelas en todo el país. En junio 25 del 1962, la Corte Suprema de los Estados Unidos declara en Enger vs. Vitale que oraciones y lecturas de la palabra de Dios son inconstitucionales en el sistema público del país. En agosto de 1972, en Roe vs. Wade, el 46% de los ciudadanos norteamericanos se oponían al aborto, 46% a 42%. En enero del 1973, en Roe vs. Wade, la Corte Suprema estadounidense toma su decisión, 7-2, a favor de legalizar el derecho de la mujer a abortar su embarazo. Para abril del 1973, 52% de los ciudadanos norteamericanos estaban a favor del aborto, en comparación a 41% que se oponía. En 1985, en Wallace vs. Jaffrey, la Corte Suprema de los Estados Unidos toma la decisión 6-3 a favor de que un minuto de silencio para meditación y oración voluntaria es inconstitucional en el sistema público. En junio 26 de 2015, en Obergefell vs. Hodges, la Corte Suprema de los Estados Unidos derrumbó todas las prohibiciones de todos los estados norteamericanos sobre matrimonio del mismo género, convirtiendo la unión de un mismo género en ley en todos los 50 estados. En 2012, durante una campaña electoral, el exgobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, declara: el currículo educativo tiene que evitar los estereotipos y promover la aceptación de la diversidad que nos caracteriza hoy como puertorriqueñas y puertorriqueños. Mis amados, el ataque satánico al núcleo familiar se ha estado evolucionando ya por cientos de años. Antes de la apertura de la primera escuela pública en los Estados Unidos y en diversas partes del mundo, los niños aprendían de sus padres y de sus abuelos. No únicamente materias como la matemática, fonética, lectura y educación cristiana, pero también su futuro oficio. Pero muy lejos hemos venido desde que la primera escuela pública en los Estados Unidos abrió sus puertas, donde virtudes familiar y la cristianidad eran las enseñanzas más importantes en el plantel. Hoy es perspectiva de género y rebelión en contra de nuestro Dios. Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Desde la fundación del mundo fue la voluntad del Señor que los niños fueran instruidos por sus padres en todas las cosas y en todas las etapas de su crecimiento. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, o en otras palabras, todo el tiempo. Pero mis amados, esto no es lo que está pasando en muchos hogares de aquellos que dicen ser creyentes. Hoy el sistema público de cada país está criando a nuestros hijos. Las actividades después de la escuela están criando a nuestros hijos. Los vecinos están criando a nuestros hijos. La iglesia, los niños de la comunidad, los cuidos están criando a nuestros hijos. Todos excepto
nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra de Dios claramente nos enseña que todo lo que existe, tanto en la tierra y fuera de ella, visible e invisible, fue creado por Él y para Él. O en otras palabras, Dios es dueño de todo, nosotros dueños de nada, pero sí mayordomos de todo lo que es visible, y el alma que es invisible. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Si Dios es dueño de todo, ¿a quién le pertenecen nuestros hijos? A Dios. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él son todas las cosas, pero hasta nuestras almas no son nuestras. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun el impío para el día malo. O como lee el margen, todas las cosas creadas, visibles e invisibles, fueron creadas por Él y para Él, hasta el condenado para el día de su ira. Nuestras posesiones no son nuestras, nuestras almas no son nuestras, nuestros hijos no son nuestros, pero un día vamos a estar en el tribunal de Dios y vamos a tener que rendir cuentas por la instrucción que le dimos a ellos, o la falta de esta. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Es verdad que nosotros no vamos a rendir cuentas por la decisión que haga un hijo adulto. Después de todo, todos vamos a rendir cuentas por nuestras propias almas. Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero sí rendiremos cuentas a Dios por la falta de herramientas que le dimos a nuestros hijos para que ellos llegaran al conocimiento de la verdad. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, y las enseñarás a tus hijos. Mis amados, es nuestro deber enseñar, es nuestro mandato y obligación instruir a nuestros hijos a guardar sus almas. Pero nuestro enemigo ha estado destruyendo poco a poco, paso a paso, el núcleo familiar por cientos de años. Primero, convenciéndonos de que el sistema gubernamental puede hacer un mejor trabajo que los padres de instruir a sus hijos, y por ende, sacando a los niños del hogar, y en muchos países hasta por 8 horas, solo para destruir sus mentes con falsas doctrinas, erróneas ciencia y malas prácticas. Pero no satisfecho con esto y con la humanidad convencida de que ellos mismos no pueden instruir a sus propios hijos, se fue detrás de la mujer para sacarla también del hogar. ¿En verdad Dios ha dicho que tu mujer debes depender de un hombre?, pregunta el príncipe de este mundo. ¿No es acaso la voluntad de Dios que tú seas independiente, empoderada y con los mismos derechos políticos, social y económicos que el género masculino? Y con estas preguntas, Satanás sacó a la mujer del hogar de igual manera. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿no fue así como la vieja serpiente tentó a Eva a pecar en contra de Dios? Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La vieja serpiente siempre va a hacer la misma pregunta. ¿En verdad Dios dijo esto? ¿Es cierto que las escrituras dicen lo otro? La razón por la cual lo hace, porque Satanás sabe muy bien que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Obediencia parcial a lo que está escrito en su palabra es desobediencia completa hacia Dios. Las escrituras no son un buffet en donde podemos escoger lo que queremos aceptar y lo que vamos a rechazar. El Señor es un Dios de ley y orden, y Él ha asignado a cada género su asignación en este mundo, de acuerdo a su propio y perfecto consejo. Isaías capítulo 29, versículo 16. ¿Qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro,
para que lo que está hecho le diga a su hacedor, Él no me hizo, o lo que está formado diga al que lo formó, Él no tiene entendimiento? Mis amados, cuando nosotros cuestionamos su completo y perfecto consejo, lo estamos cuestionando a Él, a nuestro Creador. ¿Acaso tu Dios no tuviste entendimiento cuando asignaste a cada género su papel en este mundo? Pero como dice en Isaías capítulo 45 versículo 9, hay de que pleitea con su hacedor. Fue la voluntad de Dios de asignar al hombre la responsabilidad de gobernar su casa y a los miembros de ella. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4. Que él gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y fue la voluntad de Dios que la mujer se sometiera a su marido. Efesios capítulo 5 versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Esta fue la voluntad de Dios desde que Él repartió su castigo a la humanidad cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Observemos. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3, versículo 19. Dios continuó diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La voluntad de Dios desde la caída fue que el hombre trabajara por su pan y la mujer de cuidar su hogar. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. El hombre es sentenciado a la labor dura para comer su pan. La mujer, por el otro lado, es sentenciada a un estado de tristeza y dolor, y de igual manera a un estado de sujeción hacia su marido. Estas no son las palabras más populares de hoy en día, pero observemos. Eva fue humillada por Dios por su pecado de querer tener el conocimiento de Él, o como lee el margen, por su orgullo. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Después de la creación, todo indica que ambos géneros tenían igualdad total y dominio sobre la creación, pero el pecado hizo a la mujer sujeta al hombre. Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 11 al 12. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer fue sentenciada por Dios a someterse a su marido y, con fuertes dolores de parto, dar a luz a sus hijos y mantener su casa. Tito capítulo 2, versículo del 4 al 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuidar su casa no solo se refiere a los oficios de ella, pero a aquellos que están en ella. Tito capítulo 2, versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El amor no es un sustantivo, pues no tiene vida propia, pero es un verbo, y un verbo requiere acción, tu acción. O como lee el margen, la mujer con amor cuidará su casa y a los miembros de ésta. Su marido la encabecerá y ella se someterá. Él la protegerá a ella con escudo y espada, y ella cuidará de él y de sus pequeños. Él se ganará el pan con el sudor de su frente. Ella mantendrá la casa en orden con todo oficio e instruirá a sus pequeños en toda buena obra. Salmos capítulo 113, versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Proverbios capítulo 1, versículo 8.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Pero, claro está, con esto dicho, cuando Satanás con éxito logró sacar a los niños de la casa por 8, 9 y hasta 12 horas, si el niño practica deportes u otras aficiones, y cuando también sacó a la mujer del hogar, dándole el derecho de trabajar, ser independiente, triunfadora, la vieja serpiente no se conformó con esto, pero había otro derecho que el diablo le quería dar a la mujer, el derecho de abortar su embarazo. Salmos capítulo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. La autoridad de quitar vida, que solo le pertenece a Dios, ahora fue dada por la Corte Suprema a la mujer. Ella decide si su hijo vive o muere. Si esta criatura es una bendición o un error, tú decides, es tu cuerpo, o así lee el margen. Y cuando esto no era suficiente, pasamos de procrear a fabricar. Si no quiero el embarazo, lo aborto. Si quiero un embarazo, lo procreo. Y si no puedo, lo fabrico. Ahora el núcleo familiar puede ser 2 mamás y por ende el hombre ya no es necesario para el núcleo familiar. Si 2 hombres quieren tener un hijo, ahora pueden ser fabricados. La mamá ya no es necesaria. Y por consecuencia, la razón principal de la unión íntima del hombre y la mujer, procreación, se ha hecho compleja. Hijos ahora pueden ser creados sin la unión íntima del hombre y la mujer, o hijos en una unión íntima pueden ser abortados, haciéndonos una especie de Dios. Pero esto no es nuevo. Aunque la ciencia ha hecho posible la fabricación de un ser viviente y el aborto de un embarazo, la rebelión del ser humano de querer decidir los componentes de una unión entre hombre y mujer son tan viejas como la serpiente que tentó a Eva. Génesis capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Génesis capítulo 19, versículo del 4 al 5. Y rodearon la casa de Lot los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Observen cómo dice, para que los conozcamos. La palabra conocer en hebreo, yara, significa tener un encuentro o conocer carnalmente a una persona. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Mis amados, el homosexualismo, el aborto, la independencia de la mujer y la instrucción del niño fuera del hogar es la manera en que el diablo anula el concepto de la familia. Porque si no hay familia, no hay pacto. Pues desde el principio la voluntad de Dios fue la de amarlo a Él con todo el corazón y con toda el alma. Y claro está, enseñar a la próxima generación a ser igual. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. La ley instruye: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. La instrucción continúa: y diligentemente la enseñarás a tus hijos. Y como el Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guardarás mis mandamientos. O como lee el margen, si en verdad amamos a Dios, vamos a buscar lo que es de Cristo e instruir a la próxima generación a ser igual. Pero tristemente el creyente no hace esto, como bien dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y buscan lo suyo propio porque no le temen al Señor. Romanos capítulo 3, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oh, mis amados, si nos diéramos cuenta del peligro que corremos de no guardar, instruir y corregir a nuestros hijos, pues no solo nos arriesgamos de tener que rendir cuentas a aquel que los puso en nuestras manos para empezar, pero nos arriesgamos a ponerlos a ellos en el camino que conduce a la destrucción. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo.
O como lee el margen, el ser humano es gobernado por sus pasiones y por falta de control de su espíritu y corazón. Cuando todavía son chicos, instrúyelos, guárdalos y corrígelos antes de que sus malas acciones se conviertan en hábitos difíciles de romper. Pues es mejor que un padre castigue a su hijo en disciplina hoy que ser castigado por siempre en el furor de la ira del Padre Celestial mañana.